Como el pastor mencionó, la semana que viene, muchos aquí en los Estados Unidos celebrarán una fiesta llamada Halloween. Realmente se ha convertido en una fiesta internacional. En muchas naciones, muchos lugares ya lo celebran por la influencia cultural de los Estados Unidos. En este feriado, los niños, jóvenes, adultos y aún la gente mayor se disfrazan con disfraces. Algunos como animales, otros como superhéroes y otros como figuras o personajes de la muerte. Brujas, demonios, esqueletos, vampiros, hombres lobos, etc. Y hay una asociación particular de manera de enfoque con el concepto de la muerte y de las cosas demoníacas. ¿Cuáles son las decoraciones que se ven en el tiempo de Halloween? Son flores, son mariposas, son conejos, son gatitos y perritos. No. ¿Cuáles son entonces las decoraciones típicas de este tiempo? La calabaza, que tiene su asociación pagana, arañas, telas de arañas, tumbas, o ¿cómo se llama la piedra del lápidas? Lápidas, esqueletos, murciélagos, zombies, brujas, ¿qué más? Gatos negros, toda esa cosa. O sea, hay que pensar bien, hermanos, y no dejarse confundir, o no decepcionarse o engañarse a sí mismo. Si uno mira las decoraciones de este feriado, no es de angelitos ni animalitos. Son cosas asociadas con la muerte y francamente con el diablo. Y entonces es un feriado que tiene una asociación en su historia y en su práctica con la muerte, con lo oscuro, con el diablo. La gente asiste a películas que glorifican a la muerte, asesino, brujería, fantasmas y demonios. Y creo que recientemente han salido varias películas de horror en el cine en las últimas semanas. ¿Por qué? Porque es tiempo de Halloween. Y la pregunta es, nosotros, siendo la iglesia contracultural, siendo creyentes contraculturales, la pregunta es, ¿cómo deberíamos nosotros mirar a esta fiesta? ¿Cómo deberíamos mirar, interpretar y entonces qué deberíamos hacer frente a esta fiesta? Busquen sus Biblias y pónganse de pie. Efesios capítulo 5, del versículo 8 al 13. Efesios 5, 8 al 13. Dice la palabra del Señor. Todos en pie los que se puedan. Porque en otro tiempo erais tinieblas. O sea, el tiempo es pasado, ¿cierto? Porque en otro tiempo erais tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. En este pasaje podemos ver que hay una relación entre las tinieblas y la luz en la vida del creyente.
Antes de Cristo, antes de estar en Cristo, antes de conocer Cristo como su Señor y Salvador, en un tiempo diferente, en antes, estábamos en tinieblas. ¿Cuántos aquí recuerdan esos tiempos de tinieblas en las cuales vivía antes? Donde nosotros no sabíamos quiénes somos, de dónde vinimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Vivíamos en confusión, vivíamos engañados por la iglesia tradicional, en el caso de muchos de nosotros. Vivíamos engañados por el raciocinio y la filosofía humana, buscando respuestas, pero en los lugares equivocados. Y vivíamos en tinieblas. ¿Y cuántos de nosotros practicábamos cosas que ahora nosotros jamás practicaríamos esas cosas? Yendo a brujos para tratar de resolver problemas. Yendo a brujas para contactarse con alguien que había muerto. Varios de nosotros aquí, o nosotros lo hicimos, o nuestros padres hacían eso. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, antes de Cristo y fuera de Cristo, estábamos en tinieblas, no conociendo a Cristo, inmersos, sumergidos en el pecado y enfrentando la muerte como consecuencia de nuestro pecado. Y en este pasaje ahora vemos un antes y un ahora. Ahora en Cristo estamos en la luz del Señor. Y somos llamados a andar como hijos de luz, mostrando el fruto del Espíritu: paz, bondad, mansedumbre, esperanza. Y nosotros como consecuencia debemos de comprobar lo que es agradable al Señor, buscar a vivir vidas que agradan al Señor, a la luz del Señor y en la luz del Señor. Y entonces, en nuestro pasaje vemos que hay un antes de y un ahora. Antes estábamos en tinieblas y ahora estamos en luz. Y somos amonestados, somos advertidos a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino debemos de reprenderlas. ¿Por qué? Porque ya no somos de las tinieblas, hermanos. Ya no somos de las tinieblas. ¿A dónde pertenecemos ahora? A Cristo, a la luz. Hemos pasado de muerte a vida, de tinieblas a la luz admirable del Señor. Y entonces la pregunta es, ¿qué debería ser nuestra actitud como creyentes frente a Halloween? No participar. Punto. No participar, sino reprenderla. Sacar a la luz y exponerla o exponerlo por lo que realmente es. No debemos de participar y debemos de reprenderla porque es una obra infructuosa de las tinieblas. No tiene ningún provecho para vida. No tiene ningún beneficio a la vida de una persona. Si usted quiere caramelos, trabaja, gane dinero y compre caramelos entonces. Amén. ¿Cuál es el beneficio? Y vamos a ver después, pero ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el fruto de Halloween? Si usted quiere disfrazarse, disfrázese, pero no ese día, cualquier otro día. Porque el problema no es disfrazarse de un angelito, pero no en ese día, porque estás participando en eso. Amén. No hay ningún beneficio. Es infructuosa, no tiene provecho, sino tiene costo. Halloween no beneficia, cobra. Entonces, debemos de reprender Halloween. Sacar a la luz lo que Halloween es.
Y francamente y claramente no debemos de participar. Como el pastor dijo, padres, no disfracen sus hijos para Halloween. No disfrace sus hijos para Halloween. No envíe a sus hijos al colegio si es un colegio público o una particular que celebra Halloween. No decore su casa para Halloween. No dé caramelos a los niños que llegan a la puerta. Yo pongo un letrero en la puerta. Bueno, ahora tenemos un perro, entonces la gente que toca la gente que toca la puerta, sorpresa encuentran en la puerta ahora. Ni llegan a la puerta porque el perro se da cuenta que alguien está acercando. Así. La gente se asusta, se espanta. Mejor inversión que hicimos. Medidas anti-Halloween. Pero antes de eso, yo ponía un letrero en la puerta. Por favor, no toquen nuestra puerta, no celebramos Halloween, somos cristianos. Yo colocaba en la puerta. Porque no quería que me molesten. No dé caramelos a los niños. No saque la cabeza de la ventana y mire a los niños pasando por la calle y diga, ay, mire qué lindo el angelito que pasa. No haga eso. Ustedes ríen, pero algunos sacan la cabeza por la ventana. Yo lo sé. Hay algunas caras rojas aquí en este lugar. No miran películas de horror. Yo tengo problema con películas de horror. Para mí no corresponde al cristiano, siendo honesto. No mire películas de horror. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a andar como hijos de luz. Somos llamados a andar en la luz. Somos de la luz. Pero esta mañana quiero repasar una razón más profunda por la cual no deberíamos participar en Halloween. No, el tema no terminó. Di la advertencia y el consejo desde adelante. Pero ahora entendiendo la posición de esta iglesia y de los pastores de esta iglesia, quiero que entendamos un porqué más profundo, más serio, más grande. Y muy sencillamente, Halloween glorifica a los tres enemigos de Jesucristo. Y las tres razones por las cuales Cristo fue encarnado, vivió, sufrió, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a la diestra del Padre. ¿Quiénes son los tres enemigos de Jesucristo? El pecado, la muerte y el diablo. Y Cristo vino a conquistar a los tres. Y cuando Cristo regresa, va a terminar la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y el diablo. Y Halloween glorifica y exalta estos tres enemigos. El cristiano celebrando a Halloween es celebrar a los enemigos de Jesucristo. ¿Está conmigo? El cristiano que celebra Halloween y participa en Halloween está glorificando y exaltando a los tres enemigos de Jesucristo. Por eso no debemos de participar, porque nuestra lealtad, nuestra fidelidad es a nuestro Señor y Salvador. Esta mañana vamos entonces a aprender, ser recordados de verdades acerca de estos tres enemigos, la victoria de Cristo sobre esos tres enemigos y nuestra victoria en Él. Amén. Y ver de qué manera entonces Halloween es una exaltación de estos tres enemigos. Oremos, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por su amor y su misericordia. Y pedimos, Señor, su bendición sobre este tiempo.
Padre, deme claridad de ideas. Padre, ayúdame a comunicar lo que usted me ha enseñado. Y Padre, ayúdame, Señor, a tener dominio sobre el idioma, Señor. Padre, bendiga a cada oyente presente y que también está asistiendo virtualmente, Señor. Señor, que su Santo Espíritu nos corrige en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Primero, vamos a 1 Corintios 15, 55 al 57. 1 Corintios 15, 55 al 57. Hermanos, este tema de esta mañana es un buen ejemplo de qué manera el cristiano es contracultural. Y la manera que nosotros miramos a Halloween es determinado por lo que Dios ha revelado al hombre específicamente en su palabra. Recuerda cuando nosotros estudiamos sobre la revelación específica de Dios, la palabra de Dios. La narrativa que nos da, la historia, y repasamos de grosso modo la historia de la Biblia. Nuestro punto de vista frente al Halloween simplemente es una aplicación de esa narrativa y esa cosmovisión, esa manera de mirar al mundo que la palabra nos da. ¿Ok? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es victorioso. Cristo ha conquistado. Cristo conquistó y ha conquistado el pecado, la muerte y el diablo. Primero vamos a mirar entonces la victoria de Cristo sobre el pecado. Cristo es victorioso sobre el pecado. Romanos 5:12, por favor, búsquelo. Este tema va a ser más temático que expositivo en esta mañana. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermanos, el pecado entró al mundo por la desobediencia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán y Eva. Y a través de la desobediencia de Adán, el pecado entró al mundo, a un mundo que no había conocido pecado. Y el resultado fue una naturaleza pecaminosa siendo transmitida a todos los descendientes de Adán. Por eso un niño tiene maldad. Amén. He escuchado un predicador decir, un niño que quiere, por ejemplo, si uno está cargando el niño y el niño quiere agarrar su reloj, ¿cuántos han visto el niño ponerse histérico tratando de agarrar algo que quiere? Lo que le falta simplemente es fuerza. Los instintos de ese bebé en ese momento, si tuviera la capacidad, le daría un golpe en la cabeza para coger el reloj. ¿Por qué? Tiene instinto, tiene naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque nosotros lo heredamos de Adán. Fue transmitido por Adán, en Adán, a toda su posterioridad, a todos sus descendientes, incluyendo a nosotros aquí en este día. Por eso dice al final, por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores. Y hemos visto el poder del pecado y sus efectos devastadores en nuestra cultura. Vemos el crimen en las calles.
asalto, asesino, violencia. Violencia en los medios, violencia en el entretenimiento que nosotros tenemos en nuestra cultura. Niños malcriados, faltos de respeto. La deshumanización del ser humano a través del aborto, la eutanasia, el abuso de los niños, el abuso de drogas, la depresión, disparos de balas en las escuelas, inmoralidad sexual de todo tipo, la falta de matrimonios hoy en día, y también el deseo, el materialismo, el deseo de las cosas materiales desenfrenada. El pecado está por toda parte. El pecado nos rodea. Esa desobediencia a las expectativas de Dios. Y lo terrible y lamentable es no solamente somos pecadores, sino fuera de Cristo somos esclavos del pecado. Romanos 6:20, por favor. Romanos 6:20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Éramos esclavos del pecado y su fruto eran cosas vergonzosas que llegaban hasta la muerte. Nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras emociones eran esclavos al pecado de tal forma que lo que hacíamos ahora nos da vergüenza hablar de ellas. Pero en Cristo, mis hermanos y mis hermanas, somos libertados, somos libres del pecado. Somos librados de la condenación, las consecuencias, la penalidad del pecado y también del poder del pecado. Cuando Cristo regresa, vamos a ser libres de la presencia del pecado en nuestros cuerpos. Busca Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais, tiempo pasado, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué es eso? El Evangelio. Obedeciste al Evangelio. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia, de las buenas obras, de la justicia que hay en Dios. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis a vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Hemos sido libertados del poder del pecado. Para que nuestros cuerpos, que un día servía al pecado y hacía el fruto del pecado, ahora nosotros podemos desechar esas obras, ponerlos al lado, y nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras emociones, servir al Señor. Éramos esclavos del pecado, libres estamos para servir a Dios. Aunque éramos esclavos del pecado, desde oír el Evangelio de Cristo, desde ese tiempo de arrepentirse del pecado y creer en Jesucristo, hemos sido librados del pecado y convertidos en esclavos de justicia, libertados para presentar nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras emociones, para servir en justicia, para hacer lo que es agradable a Dios en servicio a Dios. Simplemente ya no estamos bajo el poder del pecado.
pero también ya no estamos bajo la penalidad del pecado. Romanos 5:18. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno. ¿Quién es ese uno? Jesucristo. Vamos a comenzar de nuevo. Así que como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida, el perdón de pecados, la vida eterna, añado. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos, perdonados, inocentes delante de Dios, añado. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Cristo, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia en Cristo reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. O sea, en Cristo ya no somos condenados. El pecado condena a la muerte. La muerte, vamos a ver en el segundo punto, es consecuencia del pecado. Y en Cristo somos libertados de la condenación por el pecado. Librados del poder del pecado y librados de la penalidad del pecado. Y un día, mis hermanos, nosotros seremos libertados de la presencia del pecado. Entonces, frente a esta verdad, Cristo vino, fue encarnado, vivió una vida justa, piadosa, fue obediente hasta la muerte de la cruz, fue golpeado, maltratado, como un cordero al matadero, no dijo nada. Murió en la cruz entre dos delincuentes, nombrado entre criminales, sepultado, resucitado al tercer día y después ascendió a la diestra del Padre. Cristo conquistó el pecado. Y en Cristo nosotros conquistamos el pecado. Amén. Somos librados del poder, la penalidad y la presencia del pecado. Entonces, ¿qué pensar frente a Halloween entonces? Simplemente Halloween glorifica el pecado. Halloween glorifica el pecado. ¿De qué manera? Glorificando, por ejemplo, la brujería. Busquen sus Biblias, Levítico 19:31. Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Levítico 20, versículo 6. Y la persona que, Levítico 20, versículo 6. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Busque Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay un pasaje, y debería haberlo puesto, un pasaje en el libro de Hechos, donde un pueblo fue convertido y tomaron todos sus libros de magia y los quemaron, arrepentidos de la hechicería que practicaban. Vemos claramente que la hechicería es condenada en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Y entonces, ¿por qué entonces el cristiano celebrar una fiesta que glorifica a la brujería? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Están conmigo? O sea, pastor, es ilógico. Es lo que estoy tratando de persuadir a nosotros aquí. Que es ilógico que el cristiano practique Halloween. Porque si nosotros creemos que hechicería es pecado, si nosotros creemos que alguien que practica hechicería debería de arrepentirse de su pecado y creer en Cristo. Si creemos que Cristo vino a morir para ofrecer perdón de pecados, incluyendo la hechicería, ¿por qué entonces como creyentes practicar una fiesta que exalta la hechicería? Es ilógico. O realmente no creemos, o somos necios, irracionales. Entonces, la hechicería es exaltada en Halloween a través de sus decoraciones, el entretenimiento, etc. También es una glorificación del asesinato. A través de los disfraces usados, ¿cuántos han visto gente disfrazados como que alguien le había asesinado? Un cuchillo aquí, una espada por la cabeza así, sangre por toda parte, otros como zombies. ¿Zombies? Zombies. No, es increíble. Y entonces la Biblia condena, busca Génesis capítulo 9, la Biblia condena claramente el asesinato. Génesis 9, 5 al 7. Porque ciertamente, Génesis 9, 5 al 7, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandará de la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. El asesinato, el tomar la sangre, el derramar la sangre de alguien, es condenado por Dios. Y para los que son teólogos, ese pasaje es antes de la ley de Moisés. Implica que aplica a todos los hombres. Y entonces, el asesinato es malo, es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿por qué participar en una fiesta que glorifica el asesinato? Si es un pecado, es el pecado, por ejemplo, que Pablo cometió, ¿cierto? Él era el asesino de la iglesia primitiva, buscando la muerte de los cristianos. Y él se arrepintió de ese pecado. Y él creó en Cristo. ¿Usted cree que el apóstol Pablo entonces practicaría Halloween hoy en día? ¿Glorificando el pecado del cual Cristo lo salvó? No. No tiene sentido, mis hermanos. Halloween glorifica la brujería, el espiritismo. Halloween glorifica el pecado del asesinato. Y simplemente, mis hermanos, al practicar Halloween, estamos exaltando
uno de los enemigos de Cristo, el pecado. Que Cristo conquistó a precio de sangre. ¿Y quiénes somos nosotros a ser ligero? Tener una actitud ligera frente a algo que exigió la muerte, la sangre, el sacrificio de Cristo. Segundo, la victoria de Cristo sobre la muerte. Vuelven a 1 Corintios 15:55. 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿La victoria sobre qué? Sobre la muerte, sobre el pecado. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya la muerte no tiene su aguijón. Ya el sepulcro no tiene su victoria sobre el hombre. ¿Por qué? Porque Cristo conquistó la muerte. Cristo conquistó la muerte y nosotros en Cristo tenemos victoria sobre la muerte. ¿De qué manera tenemos victoria sobre la muerte? Hay que entender la relación entre el pecado y la muerte. La muerte es la consecuencia del pecado. Busca Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, lo que nosotros merecemos, lo que nos toca, el salario que recibimos, la recompensa que recibimos, producto del pecado, es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, lo contrario, el opuesto, en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. En la Biblia habla de dos muertes. La primera muerte y la segunda muerte. La primera muerte es la separación física entre el cuerpo y el espíritu. La parte material y la parte inmaterial del ser humano. Nuestros cuerpos, producto del pecado de Adán y Eva, son mortales y son corruptibles. Se van gastando de día a día. ¿Cuántos aquí no se sienten tan bien como se sentían hace 15 años atrás? ¿Cómo están esas rodillas? ¿Cómo están esas espaldas? ¿Cómo están esas arrugas? Amén. ¿Cómo está ese pelo? ¿Presente o ausente? ¿Cómo están esas canas? ¿Cómo está esa cuenta de comprar tinta, se dice? ¿Tinte? Para el pelo. Antes no tenía que comprar, de repente tiene que comprar una caja cada mes. Para mantener esas raíces. El cuerpo se va desgastando. Físicamente nuestros cuerpos van gastando de día a día.
Busquen sus Biblias, 2 Corintios 4:16. Segundo de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Nuestro hombre exterior, nuestros cuerpos físicos se van desgastando con el tiempo. 1 Corintios 15:53. 1 Corintios 15:53. Porque es necesario, 1 Corintios 15:53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Nuestros cuerpos presentes, actuales, son descritos aquí como corruptibles, que se van pudriendo y desgastando con el tiempo. Y también mortales, implicando que tienen nuestros cuerpos físicos un fin, un tiempo determinado. Eso es la primera muerte. La segunda muerte es una muerte espiritual en un lago que arde con fuego y azufre. Busque de nuevo Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Aquí hay una lista de pecados y la consecuencia del pecado. Pero los cobardes, ser cobarde frente a Dios. Incrédulo, no creer a Dios. Los abominables, pecado moral. Homicidas, asesinato. Fornicarios, pecado sexual. Hechiceros, brujería, pecado espiritual. Los idólatras, poner algo como prioridad sobre el Señor en su vida. Y todos los mentirosos, la mentira, tendrán como consecuencia su parte. Tiene un lugar reservado en este lago, su parte, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, el infierno es real. No es un estado de mente, como dijo el Papa hace como 25, 30 años atrás. No es simplemente una oscuridad. No, eso es muerte y sufrimiento eterno por el pecado, la rebeldía del hombre. Y lo triste y lamentable, o lo curioso, vamos a decir, el hombre no fue hecho para el infierno. O mejor decir, el infierno no fue hecho para el hombre. Fue hecho para el diablo y sus ángeles. Busque Mateo 25:41. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese fuego, ese lago de fuego, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero la rebeldía del hombre le hace merecer entonces el pecado en la misma condenación que el diablo y sus ángeles. Y lo que la Biblia enseña, mis hermanos, es que Cristo satisfizo
nuestra deuda de pecado con su vida, muerte, sepultura y resurrección, de tal forma que nosotros tenemos la oportunidad de no tener que tener muerte eterna, sino vida eterna. Cristo, a través de su ministerio y obra en la cruz y su resurrección, hizo posible revertir el destino del hombre a la muerte física y a la muerte eterna. ¿Están conmigo? Cristo, a través de su vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión, ha hecho posible que el hombre no tenga que enfrentar la muerte. ¿En qué sentido? Primero, en lo físico. Busque 1 Corintios 15, 20 al 26. 1 Corintios 15, 20 al 26. Primera de Corintios 15, 20 a 26. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aunque nuestros cuerpos están pudriendo, mis hermanos, Cristo vino para vivificar nuestros cuerpos. ¿En qué sentido? Dice que Cristo es las primicias. Cuando Cristo resucitó, Él fue las primicias de la resurrección que toca a los creyentes el día de mañana. El mismo cuerpo resucitado que tuvo Cristo hace 2000 años atrás y que tiene hoy día, nos tocará a nosotros cuando Cristo vuelve. Y nuestros cuerpos serán transformados de corrupción a incorrupción, de mortalidad a inmortalidad. Y los que hayan muerto en Cristo serán resucitados físicamente con el mismo cuerpo que Cristo tiene en este momento. ¿Están conmigo? Cristo, con su vida, con su muerte, con su sepultura, resurrección y ascensión, conquistó la muerte física. Si Cristo no vuelve antes que nosotros muramos, físicamente hablando, vamos a morir y estar muertos físicamente por un tiempo. Pero no será para siempre, mis hermanos. Y cuando Él venga, los creyentes que existen en ese tiempo serán transformados. Y nosotros que hayamos muerto antes que Él venga, seremos resucitados. Y tendremos cuerpos glorificados que ya no tengan la presencia del pecado. ¡Qué victoria! En el huerto de Edén, en ese momento, Adán y Eva tenían cuerpos inmortales e incorruptibles. En ese momento de la desobediencia, todo cambió. Y sus cuerpos comenzaron a desgastarse. Y le tocaba un día a morirse físicamente. Pero en Cristo, nosotros entonces tenemos la esperanza que a pesar de que nuestros cuerpos estén desgastando, a pesar de que nuestros cuerpos un día morirán físicamente, serán resucitados en gloria. ¡Qué victoria!
Algo que no podemos entender. ¿Cómo será el cuerpo glorificado? Yo no tengo la menor idea. Pero va a ser mejor de lo que nos toca ahora. Ya no va a haber problemas de rodillas. Ya no va a haber problemas de espalda. No va a haber arrugas, a lo mejor. Todos tendrán un pelo lindo. No sé. Pero va a ser mejor de lo que nos toca en este momento. Y va a ser perfecto porque va a ser lo mismo que Cristo tiene. Amén. Pero no solamente, mis hermanos, en Cristo ya no vamos a morir físicamente para siempre, sino que también nosotros tenemos vida espiritual para siempre. Busca Efesios 2, versículo 1. No es solamente una resurrección física que vamos a experimentar, sino también vamos a experimentar una resurrección espiritual. Y muchos de nosotros aquí ya lo hemos experimentado, porque la resurrección espiritual viene antes de la física. Cuando nosotros somos nacidos de nuevo al creer, después de creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Toda persona nace muerto en sus delitos y pecados, desconectados de la vida espiritual que se encuentra en el Señor. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais, tiempo pasado, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, condenados, desconectados de la vida espiritual, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. O sea, nos resucitó. Antes estábamos muertos, desconectados de la vida que hay en Dios. Y Cristo nos dio vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En Cristo hemos sido resucitados, nacidos de nuevo, nuevas criaturas, nuevas mentes, nuevos afectos. ¿Cuántos aquí recuerdan que después de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, todo cambió? La manera que miraba su vida, la manera que miraba su pasado, la manera que miraba la gente alrededor de uno mismo en su vida, sus decisiones, sus deseos, lo que le agradaba y no le agradaba, todo cambió. Ya uno no quería tomar esa fría. Ya uno no quería ir a esos lugares con los amigotes del trabajo. Ya uno no quería tomar esa droga. Ya uno no quería mirar esa pornografía. Ya uno quería ser fiel a su esposo, a su esposa. ¿Por qué? Porque fue hecho diferente. Porque el Señor lo cambió. Porque el Señor lo transformó. Y todo el mundo diciendo, ¿y qué pasó con fulano de tal? Que antes salía con nosotros y hacía X, Y y Z. Y ahora parece un sacerdote metido en la casa.
es la nueva vida que hay en Cristo. Antes uno era negativo con todo. Y de repente simplemente uno está contento de estar vivo, mirando el sol afuera, cantando himnos y salmos solo. Y la gente dice, ¿y qué pasa con esa persona? Dios lo cambió. Porque nació de nuevo. Una resurrección espiritual. Y uno va cambiando lentamente, donde se da cuenta de cosas como, antes eso me agradaba, pero ahora me repugna la idea de hacer tal cosa. Es la obra del Espíritu Santo que mora en uno. Vida espiritual. Entonces Cristo conquistó la muerte física y lo va a conquistar por la resurrección en el día posterior. Y también la muerte espiritual, dando el nuevo nacimiento al que se arrepiente y cree en él. ¡Qué victoria! Amén. ¡Qué victoria! Somos hechos nuevas criaturas en Cristo, dados el poder para tener vida espiritual. Busque Romanos 8:1 al 4. Romanos 8:1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, en su cuerpo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, tenemos nueva vida en Cristo. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Tenemos el poder, la capacidad. Somos capacitados para andar en nueva vida, andar en el Espíritu. Estamos conectados a la vida que hay en Dios a través de Jesucristo. Entonces, volviendo al tema de Halloween, la muerte, el desgastar del cuerpo humano, la muerte física, la muerte espiritual en el infierno, no son cosas de las cuales deberíamos de glorificar. No son cosas de las cuales nosotros deberíamos de glorificar. Al contrario, nos debería hacer lamentar la muerte física y la muerte espiritual. Algunos dicen que la muerte física es normal. No es normal. No es normal. ¿Por qué? Porque no fue la intención de Dios para el hombre. No fue el propósito que Dios tuvo para con el hombre. La muerte representa un momento triste y lamentable en la relación entre Dios y el hombre. Yo pienso que aunque el Señor sabía que esto iba a pasar, yo creo que al Señor le dolía ver al hombre caer en pecado y Él entonces tener que aplicar la sentencia de la muerte al hombre. De la misma forma que un padre que conoce a su hijo y sabe que el hijo va por cierto camino, sabe que va a caer en mal estado porque sabe que va a tomar malas decisiones, pero de todos modos ese conocimiento no quita el dolor que el padre experimenta al hijo caer en la situación que el padre sabía que iba a caer. ¿Está conmigo? No me pide que repita eso.
De la misma forma, la sentencia de la muerte para el hombre, a mi parecer, dolía a Dios. El hombre fue hecho como su suprema creación, entre toda la creación. Hecho a su imagen y semejanza. Advirtió el hombre, le dio instrucciones esperando obediencia, y el hombre desobedeció. Y el Señor tuvo que aplicar la sentencia, pero también el Señor de una vez prometió esperanza también, porque amaba al hombre. La muerte no es normal. La muerte no es algo de lo cual debemos de celebrar como algo deseable. Es un castigo. Es la consecuencia del pecado. Y lo que nos debería de preocupar, y claro, no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual aún más. El infierno no es algo de lo cual el creyente debería de relajar. Y el diablo y sus ángeles en el infierno no es algo que el creyente debería de relajar. Ese lugar, esa sentencia, esa eternidad que alguien tiene que enfrentar por sus pecados. Pero Halloween exalta la muerte y hace la gente reír de la muerte. Tiene su énfasis en zombies. ¿Zombies o zombies? Eso. Fantasmas, que son una ficción, en el sentido de que la gente muere y después es un fantasma andando por toda parte. No, eso se llaman demonios. Lápidas, oscuridad. Estas son las cosas contra las cuales Cristo conquistó a través de su vida, muerte, sepultura y resurrección. Hermanos, no es algo que deberíamos de celebrar. Hermano pastor. Sí. Claro que sí. Halloween entonces en su práctica también es muerte. Y eso vamos a tocar un poquito en el último punto del diablo, pero glorifica la práctica de hacer muerte a través de sacrificios de animales, a través de sacrificios de niños, a través de sacrificios de seres humanos. Algunos creen que esto es fantasía que estoy hablando. Es realidad, mis hermanos. Hay mucha gente que desaparece. Niños, mujeres, desaparecen. Animales. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en Brooklyn, cuando trabajaba en International, en Brooklyn, hay un parque que está cerca de allá, que se llama Prospect Park, creo que se llama. Y después de Halloween, encontraron, ¿cómo se llama? A goat. ¿Cómo se dice goat? Cabra. Una cabra sacrificada en el parque. Solo quedaba la cabeza. El día después de Halloween. Hermanos, no es un juego. Eso sucede. Entonces, primero, Cristo conquistó el pecado. Segundo, Cristo conquistó la muerte. Tercero, Cristo conquistó el diablo. El último enemigo conquistado por Cristo es el diablo. Por la palabra diablo, ¿qué queremos decir? Satanás mismo. Y todas sus fuerzas demoníacas bajo su control. ¿De qué manera es Satanás enemigo de Cristo? Bueno, y no voy a dar los pasajes necesariamente en algunos de estos puntos, pero en otros sí. Primero, Satanás fue el que engañó a Adán y Eva, o Eva y después Adán.
y como resultado introdujo el pecado y la muerte al mundo. Segundo, Satanás fue el que peleó contra Cristo en su ministerio. Trató de tentar a Cristo en el desierto cuando Cristo fue a hacer ayuno en el desierto por 40 días. ¿Cuál fue el propósito de tentar a Jesucristo en el desierto? Para descalificarlo como el Cordero de Dios. Porque al ser tentado, entonces no podía ser sacrificio perfecto para los pecados del mundo. Satanás trató de engañar, atrapar, tentar a Jesucristo. Satanás engaña a los hombres con las mismas tentaciones que él trató de engañar a Jesucristo, para que ellos no se rinden a Cristo, sino que se rinden a Él. Satanás es el padre de los incrédulos. Busque Juan 8:43 al 44. Juan 8:43 al 44. Cristo aquí está hablando frente a una audiencia de personas que no creían en Él. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es padre de mentira y padre de los incrédulos. El incrédulo es hijo del diablo y hace la voluntad del diablo. Satanás controla el mundo incrédulo y los sistemas alrededor de nosotros. Juan 12:31, búsquelo por favor. Juan 12:31. En este versículo, él es descrito como el príncipe de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Efesios 6:11 al 12. Efesios 6:11 al 12. Efesios 6:11 al 12. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás ataca a los creyentes, a los hijos de Dios, a los hermanos de Cristo. Primero de Pedro 5:8. Primero de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces estamos sujetos a ataques de las acechanzas del diablo. Él es como un león rugiente buscando a quien devorar, y por eso debemos de ser sobrios y velar. Y para terminar esta parte, hermanos, Cristo y Satanás han sido enemigos desde el inicio. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti, Dios está hablando al serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Enemigos desde Génesis capítulo 3. En una batalla por el alma del hombre. Entonces, pregunto, ¿es Satanás enemigo de Cristo? Amén. Obvio. Obvio. Entonces,
A través de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Jesucristo, Él tuvo victoria sobre el poder de Satanás sobre el hombre. Los que creen en Cristo y están en Cristo no podrán estar bajo su poder o influencia. Los que están en Cristo son capacitados para hacer obras de justicia. Ya no son siervos del pecado, son siervos de la justicia. Amén. Y por entonces son atacados por Satanás. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida cristiana, cuando hemos tenido tiempo de avivamiento, de repente los problemas comienzan? El Señor ha hablado en nuestra vida, hemos decidido, no, voy a consagrar mi vida al Señor, voy a tomar pasos reales para vivir en consagración al Señor, voy a vivir en obediencia al Señor, yo quiero servir al Señor, yo quiero tener obras de justicia para servir al Señor. Y de repente vienen balas y misiles de toda parte y uno no sabe qué ha pasado. Bueno, sabemos qué ha pasado. Satanás no quiere que los creyentes tengan fruto de justicia. Y por eso entonces los problemas comienzan. ¿Por qué? Porque él es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso somos llamados a ser sobrios y velar. Y también usar la armadura de Dios para resistir las acechanzas del diablo. Y la palabra nos enseña vez tras vez que Cristo tuvo victoria sobre Satanás. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 y 15. Así que, Hebreos 2:14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, también participó de lo mismo, de carne y sangre, fue encarnado, para destruir por medio de la muerte, de su muerte, ¿cierto? Para destruir por medio de la muerte, de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. Esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo vino para tener victoria contra el imperio de la muerte, contra el diablo que tenía imperio de la muerte, para destruir el diablo. Busque también 1 de Juan 3:8. 1 de Juan 3:8. Primero de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Para deshacer, para destruir, para tener victoria sobre las obras del diablo. En Cristo tenemos victoria sobre Satanás. Porque Cristo es victorioso sobre Satanás y tendrá su victoria final sobre Satanás. Apocalipsis 27. Apocalipsis 27. No 27, 20, versículo 7. Algunos van a pensar que faltan hojas en la Biblia. Cuando los 1000 años se cumplan, o sea, el reino milenial de Cristo en la tierra, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla
el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la ancha de su tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Entonces Satanás va a ser soltado al fin de los 1000 años, va a engañar a muchas naciones, se van entonces a poner en pelea contra Cristo y su reino. Y dice, y la ciudad amada, sigamos en el versículo 9, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Curioso, ¿por qué uno va a batallar contra Jesucristo? ¿Cómo es que uno puede pretender batallar contra Cristo y ganar? Simplemente incinerados, acabados. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, para siempre. Destruido. Finalmente. Y la pregunta es, mis hermanos, Halloween tiene su origen en paganismo. Halloween tiene su origen en el sacerdocio druida en el norte de Europa, con ideas diabólicas y paganas acerca de lo que es la vida, la muerte, con prácticas diabólicas. Halloween, no solamente en su origen, sino en su práctica hoy en día, exalta a Satanás a través de sus decoraciones, exaltando la muerte, porque la muerte es su imperio. Vimos eso en Hebreos 2:14 al 15. A través de los disfraces y a través de prácticas satánicas que suceden en este tiempo. En la iglesia satánica que existe. Esto es el feriado. Halloween es el feriado máximo, más alto, más santo, por decir. Sí, casi principal del año entero, de su calendario. ¿Por qué nosotros participar en un feriado que es el día máximo satánico de la iglesia satánica? ¿Qué sentido tiene? Pastor, ¿tiene sentido? No. Ok. Entonces, no es lógico que si nosotros hemos sido trasladados de tinieblas a luz, de muerte a vida, ¿por qué entonces asociarnos y participar en un feriado que exalta el que engañó a Adán y Eva, introdujo el pecado y la muerte al mundo y que ha hecho desastres con el hombre, porque los hombres son títeres del diablo en este mundo? No tiene sentido. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, para ir resumiendo, cuando consideramos estos enemigos de Cristo y consideramos de qué manera Halloween glorifica a estos enemigos, no puedo entender de qué manera un cristiano podría abogar en favor de participar en Halloween. Algunos dirían que no debería de importar si los niños se están disfrazando de algo inocente como un animalito o un ángel o un personaje de la Biblia. No es que el niño se va a disfrazar como el rey David y va a tener sus piedritas y su cosita. No es que se va a disfrazar como Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el problema? Está dando testimonio. Como yo dije, yo no tengo problema con la idea de disfrazarse, pero no en ese día, ni cerca de ese día.
porque no debemos de participar ni ser asociados con ese feriado. Somos llamados a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Punto. Otros dirían que vamos a dañar a los niños a no permitir que ellos participen en Halloween. ¿Cuántos han escuchado eso? Que el niño se va a resentir, el niño se va a enojar y todo eso. Es muy bueno enseñar a los niños en nuestras familias desde muy temprano que el cristiano es diferente. Que somos diferentes. Somos hechos diferentes, hemos sido llamados a ser diferentes y tenemos un destino diferente. Pertenecemos a un reino diferente. Tenemos una ciudadanía diferente. Tenemos una jornada en esta vida diferente. Yo he explicado anteriormente que nosotros que tenemos que aceptar que somos diferentes y hay que enseñar a los niños desde bien temprano que somos diferentes. Los niños no son tan frágiles, no seamos ingenuos. Además de eso, ¿quién es la autoridad en el hogar? ¿El niño o los padres? Yo recuerdo, Joshua sabe de lo que voy a hablar. Joshua tenía quizás unos 5 años. Vivíamos allá en Long Island y fuimos a Burger King o algo así. Y creo que era McDonald's y era un Happy Meal, pero en ese tiempo no me di cuenta. Nos dio el Happy Meal en un basket, pero era de Halloween. Entonces salimos a la calle y Joshua decía, papi, deme el basket. Y yo dije, no, vamos a ir caminando. Papi, deme el basket. Entonces yo saqué las cosas del basket, caminamos y yo lo tiré en un zafacón grande para basura, un contenedor de metal. Y se escuchó ¡ping! Cuando entró. Y Joshua dijo, ¿y dónde está el basket? En la basura donde merece estar. Y él dijo, no, es que yo lo iba a cuidar en mi cuarto y no lo iba a mostrar a nadie. Y yo le dije a Joshua, pero Dios lo ve. Tenía 5 años, era inocente, no le gustaba el básquet, pero tenía murciélagos, tenía esqueletos, tenía toda esa cosa. Y dije, Joshua, eso no agrada al Señor. Esas cosas no agradan al Señor. Por eso no practicamos Halloween, tú lo sabes. Sí, papi, yo lo sé. Pero él estaba... Pero yo creo que dijo que iba a tapar las cosas en el básquet. Con stickers. Y dije, no, basura, eso va en la basura. Do you remember? ¿Te recuerdas? Yo estaba solo con él, caminando. Hermanos, tenemos que estar separados de esto. ¿Ok? No seamos ingenuos, no seamos irresponsables. Y entonces, ¿quién manda? ¿A los niños o a nosotros? A nosotros. Y desde temprana edad, los niños tienen que aprender que somos diferentes. Hermanos, cuando yo considero a Halloween, yo no veo ninguna razón buena de practicarlo, ningún beneficio. Al contrario, trae maldición. No veo ninguna ventaja, no veo ninguna bendición, y uno está dando apertura al diablo para meterse en su casa. Evítelo, no practíquelo, repréndelo, recházalo, condénalo. Entonces, y concluyo con esto. Cuando yo pienso acerca de la iglesia primitiva, y ellos realmente entendían las tinieblas de las cuales fueron rescatados en Cristo, y pienso acerca de el sacrificio que hacían los creyentes en ese tiempo, rechazando las fiestas públicas porque exaltaban al César, rechazando actividades y asociaciones en la vida pública en el Imperio Romano, y la persecución que recibían
producto de su separación de todo eso, nos debería dar a nosotros vergüenza tratar de justificar, celebrar a Halloween. Lo que se necesita es que esos creyentes se resuciten ahora y den una pela a mucha gente en muchas iglesias. Porque se necesita. Hay demasiadas iglesias que practican esto y permiten eso y no enseñan en contra de eso. Y dicen que es un asunto de la conciencia. No es asunto de conciencia. Hay temas que uno puede tener donde puede haber variabilidad en la posición. Pero para mí, por la asociación de lo que es Halloween y lo que exalta, que son claramente enemigos de Cristo, yo no quiero ser desleal a Cristo. Prefiero rechazar a Halloween y estar con mi Cristo. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana, por su amor, su misericordia, su bondad. Y pedimos, Señor, que estén, Señor, que esté con cada uno de nosotros en nuestros hogares. Padre, ayúdanos, Señor, a separarnos de lo que el mundo enseña, de lo que Halloween representa. Porque contra estas tres cosas, Cristo vino a morir, a ser sepultado y a resucitar para tener victoria sobre ellas. Padre, ayúdanos, Señor, a vivir vidas consecuentes con la verdad. Si hay alguien aquí en esta mañana, presente o a través de las cámaras, que mucho de esto no tiene sentido, lo que yo le animo a enfocarse es en esos tres enemigos. Cristo vino a conquistar el pecado, la muerte producto del pecado, muerte física y al final muerte espiritual en el infierno, y al diablo y sus obras. A través de la muerte de Cristo, su vida perfecta, piadosa, su muerte, su sepultura, su resurrección, nosotros como seres humanos tenemos esperanza de victoria un día. Simplemente hay que arrepentirse del pecado y creer en Cristo. Y lo que Él hizo al conquistar el pecado, la muerte y el diablo será aplicado a su vida por la fe en Él. Le animo, le exhorto, le urjo en el nombre de Cristo que se arrepiente este día de su pecado y cree en Él. Porque el pecado trae muerte y la muerte es el imperio del diablo. Arrepiéntese de su pecado y cree en Cristo en este día. Gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.